decía que lo último a lo que hemos llegado en la clase anterior lo vamos a formular ahora de otra manera, sin anular en absoluto lo anterior. Vamos a ver, hemos visto que hay una cierta, lo que hemos visto en la carta de ustedes, hay una cierta exigencia objetiva, una cierta determinación objetiva en las relaciones de cambio, una cierta determinación objetiva en las relaciones de cambio, o sea, que no es puramente arbitrario ni puro convenio en un momento dado que se cambia. ¿Por qué? O sea, que se cambia porque cualitativamente eso no es ninguna determinación, porque hemos quedado en que es cualquier cosa por cualquier cosa, cualitativamente se cambia cualquier cosa por cualquier cosa. Ahora, lo que sí se ha de determinar es la cantidad, ¿no? O sea, qué cantidad de folios se cambia por qué cantidad de naranjas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, lo que se debe determinar es la cantidad. Bueno, entonces, esa determinación de las cantidades, de las proporciones en las que una mercancía se cambia por otra B o por otra C o por otra D, esa determinación de las cantidades de las proporciones cuantitativas, hemos dicho que sí que hay en ella una cuestión objetiva, ¿no? Se ha desprendido del razonamiento de la clase anterior, que sí que hay en ella una cuestión objetiva. Lo que pasa es que esa cuestión objetiva la hemos deducido del fenómeno mercancía. La hemos deducido del hecho de que todo se cambia por todo, ¿no? Si todo se cambia por todo, si cualquier cosa se cambia por cualquier cosa, entonces, digamos, no tiene más remedio que haber cierta determinación objetiva en las proporciones de los cambios. ¿De acuerdo? Es una determinación objetiva que se sigue de que las cosas sean mercancías. Por tanto, una determinación objetiva que no podríamos decir que la hay allí donde simplemente de manera accidental y casual se cambia una cosa por otra. Eso no, ahí no. Ahí no. Si simplemente de manera accidental y casual se cambia, fulano le cambia una cosa por otra a fulano, ahí no hay determinación objetiva, no hay nada más que la voluntad subjetiva de fulano y de fulano. Pero si hay generalización del cambio, es decir, si cualquier cosa se cambia en por cualquier cosa, entonces como consecuencia de eso, lo hemos visto, se genera una objetividad en la determinación de las proporciones cuantitativas, ¿no? Para que la figura esa de la mismísima red sea en efecto una figura construible y no algo de tipo de triángulo de otros. Por lo tanto, esa determinación objetiva es una pregunta. Me parece que no basta con eso. Y aparte de que hay una, no es que la relación cualitativa nos permite ir a la de proporciones, a la cuantitativa. También se agrega, para hacer ese paso, estamos agregando algo más. Estamos agregando un supuesto más, que es el supuesto de que X es igual a Y B, ¿no? Entonces hay una relación inicial que se traza. Y después de esa relación sí que, claro, con el otro supuesto realizamos todas las relaciones posibles porque son intercambiables por cualquier cosa, pero hay una relación inicial cuantitativa de cantidades, esa es el supuesto. A ver, una relación entre un objeto y otro objeto de cantidades es inicial, que la ponemos nosotros. Esa sí que es arbitraria y no es objetiva. Después, claro, las otras salen lógicamente, se desprenden de esa. Por el otro supuesto que había antes de que todo es intercambiable por todo, por el otro supuesto que en realidad es el concepto mismo del que estamos hablando, ¿no? De que todo es intercambiable por todo, pero el primer intercambio, para decirlo de alguna manera, la primera relación entre un objeto y otro objeto, esa primera relación es arbitraria. O sea, decir que es tanta más... Lo habéis oído, ¿no? Habéis entendido lo que ha querido decir, supongo, ¿no? Si me estás diciendo que la condición que hemos deducido que tiene que haber es en definitiva una condición de coherencia entre... Sí, eso es verdad. Es decir, lo que pasa es que esa exigencia de coherencia es una exigencia objetiva. ¿Me explico? ¿Está claro? Sí, claro, la relación de coherencia es objetiva, está bien, pero la objetividad del sistema en sí no termina siendo objetivo al 100%. Una cierta determinación objetiva. Hay una cierta determinación objetiva en el supuesto que hay cambio, ¿no? Supuesto que hay cambio. Evidentemente, es que no hay... me parece que en cierto modo a eso iba a ir, es decir, vamos a ver, hay una determinación objetiva, supuesto que hay cambio,
Por lo tanto, esa determinación objetiva, ¿cómo podríamos decirlo? Y ahí vamos a parar ahora, pretendía ya parar ahí, de alguna manera no es objetiva del todo. ¿Me explico? Es objetiva, pero no está vinculada, digamos, a la propia realidad física de las cosas. Es decir, hay una determinación objetiva, pero es una determinación objetiva, derivada de que hay cambio. De que hay cambio y que lo hay generalizado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a ver, entiendo. O sea, en otras palabras, a lo que pretendía llegar, y yo creo que la observación va por ahí, o sea, o por lo menos a mí me conduce por ahí, la observación que se acaba de oír, ¿no? Al menos a mí me conduce por ahí. Es una determinación objetiva, pero es una determinación objetiva que funciona sobre el supuesto de que hay mercancía, por tanto, sobre el supuesto de que las cosas se cambian unas por otras, ¿no? De manera general, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Hay una determinación objetiva? Por lo tanto, no es objetiva en el sentido de que, por así decir, pertenezca a la realidad física de las cosas. Se está suponiendo, a lo mejor llegamos a cuestionar hasta ese supuesto, pero de momento se está suponiendo que la realidad física de las cosas es aquello que es igual si las cosas se cambian de manera general unas por otras que si no se cambian, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? O sea, vamos a ver. En otras palabras, para volver a lo de las ilustraciones históricas muy esquemáticas y puramente hipotéticas que he dicho antes que hacíamos, ¿no? Donde he dicho, bueno, tenemos motivos para sospechar que este sistema que estamos montando tiene un cierto valor interpretativo para la modernidad y que en cambio quizá no lo tiene para la antigüedad, ¿no? Tenemos motivos para sospechar, de momento, eso, ¿no? No lo hemos dicho, no lo hemos concluido, pero tenemos motivos para sospechar. Bueno, si vamos a ese terreno, evidentemente esa determinación objetiva no es objetiva en el sentido de que valga igual en la antigüedad, en la modernidad y en el futuro, ¿no? ¿En ese sentido no? ¿De acuerdo? Es objetiva asumiendo que hay mercantismo, ¿no? Asumiendo, por lo tanto, que cualquier cosa es en efecto cambiable por, en principio, cualquier otra, ¿no? Asumiendo que, en principio, cualquier cosa es en efecto cambiable por, en principio, cualquier otra, ¿no? O sea, es una determinación objetiva derivada del fenómeno mercancía. Por lo tanto, solamente es objetiva una vez que se presupone el fenómeno mercancía. Una vez que se presupone el fenómeno mercancía. O sea, no es objetiva en el sentido de que el poder ser mercancías, el poderse cambiar, pertenezca a la realidad física o material de las cosas. Evidentemente no. La realidad física o material de las cosas, es la misma, para utilizar la ilustración histórica, en la modernidad que en la antigüedad, o a lo mejor no, pero se está suponiendo de momento que es la misma. A lo mejor no, quién sabe a dónde llegaremos, ¿no? Pero de momento se está suponiendo que es la misma, ¿no? Es decir, los autores modernos, a los que estamos siguiendo, de manera indeterminada de momento, suponen que la realidad física de las cosas es la misma. Es la misma para un griego de época arcaica, o para un hombre de las cavernas, para nosotros, ¿no? La realidad física de las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, solamente nos hemos atrevido a sospechar que quizá hay mercancía por lo que se refiere a la modernidad, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, cualquier objetividad que encontremos en el proceso de mercancía es una objetividad, naturalmente, como necesidad objetiva del propio proceso de mercancía, y nada más. ¿Entendido? Como necesidad objetiva del propio proceso de mercancía. Pero es objetiva en el sentido de que efectivamente las relaciones, de que efectivamente hay unas condiciones de coherencia que hacen que las relaciones cuantitativas en el intercambio no sean arbitrarias, que hacen que haya algo distinto de la voluntad de fulano y mengano arbitraria de intercambiarse esas cosas, ¿no? Algo distinto de la voluntad arbitraria de fulano y mengano de yo te doy esto para que algo distinto de eso. Precisamente por eso,
decíamos en la clase anterior, tiene sentido decir que a lo mejor fulano se aprovechó de la torpeza de Mengano, ¿no? ¿De acuerdo? Si no hubiese autoobjetiva alguna, no tendría ningún sentido decir has hecho un mal negocio y en cambio tú te has aprovechado de lo indicado por ese otro, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, vale, hemos avanzado entonces, ha sido contestar una pregunta, pero ya hemos avanzado un paso. Es decir, hay una objetividad, pero es una objetividad que no está vinculada al ser físico de las cosas, físico, material, entre comillas, si queréis decirlo así, real, pero real en ese sentido de físico y material, ¿no? ¿De acuerdo? De las cosas. Es objetiva en el sentido de que no depende de convenciones, no depende de fulano acuerda con Mengano, ¿no? Fulano puede acordar con Mengano, y sin embargo está ocurriendo que fulano se está aprovechando de Mengano y Mengano está siendo un incauto, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay algo diferente del albedrío subjetivo de fulano y Mengano, ¿no? Hay algo diferente, ¿no? Hay algo diferente. Además, podemos decir que lo hay, o hemos demostrado que lo hay solamente en una situación en la cual hay mercancía, en la cual en principio cualquier cosa se cambia por el principio cualquier cosa, por tanto existe esa tupidísima red que tiene que ser coherente. ¿De acuerdo? Hemos demostrado que lo hay para esa situación, pero claro, al demostrar que lo hay para esa situación, y precisamente en virtud de esa situación, hemos demostrado también que lo hay no en virtud del ser físico, material y real de las cosas, que se supone que es el mismo en esa situación y fuera de ella, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Se supone que es el mismo, el ser físico, material, real de las cosas, se supone que es el mismo, si las cosas se intercambian, que si no se intercambian, ¿no? Se supone que es el mismo, digámoslo así, para un antiguo que para un moderno. Se supone que es el mismo. Se supone de momento, no sé si eso va a cambiar, de momento se está descubriendo que sí, ¿no? Por tanto, esa objetividad que hemos descubierto es, vamos a decirlo así, una objetividad no física. ¿No? ¿Está claro? Una objetividad no física. De momento vamos a decirlo de esta manera negativa, no física, no material, no real, si queréis decirlo así, ¿no? ¿Entendido? Una objetividad no física, no material, no real. De momento vamos a decirlo así de esta manera negativa, porque es así como lo hemos descubierto, ¿no? Es así como lo hemos descubierto. Alguien se apresuraría ya a decir, en vez de no física o no material o no real, decir, por ejemplo, social o histórica o algo así. ¿De acuerdo? Alguien se apresuraría, donde yo solamente he dicho no física, objetividad no física, objetividad no material, objetividad no real, alguien se apresuraría, en vez de poner un no tal, poner ya un adjetivo en positivo, y decir, por ejemplo, social, histórica o algo así. Pero como aquí lo único que hemos demostrado es que es una objetividad y no está vinculada al ser físico de las cosas, nos atendemos a lo único que hemos demostrado, a saber, objetividad no física, ¿no? No le vamos a llamar de momento ni social, ni histórica, ni nada de eso, porque vaya usted a saber qué quieren decir esas palabras, todavía no las hemos introducido, ¿no? Cuando uno introduce una palabra nueva sin una deducción fenomenológica de esa palabra, pues está a lo mejor colando ya por la puerta falsa algunos conceptos, ¿no? ¿Entendido? Entonces, para no caer bajo esa sospecha, nos limitaremos en el momento a decir qué es lo que no es esa objetividad, ¿no? Entonces, no es vinculada al ser físico, material o real de las cosas. Estamos suponiendo que son las mismas en una situación de cambio que de no cambio, ¿no? ¿De acuerdo? Pero las cosas son las mismas, incluso que a lo mejor la misma cosa, pues no sé si eso ya lo hay hoy en día, pero que no, pero para un aborigen que hay en aquella remota isla no hollada hasta ahora, pues la misma cosa no es una mercancía y en cambio sí lo es para el explorador que llega aquí, ¿no? Y evidentemente es la misma cosa. La diferencia no puede consistir en el ser físico de la cosa, ¿no? ¿De acuerdo? La diferencia no puede consistir en el ser físico de la cosa. Pero hay una objetividad. Si el explorador asume que eso es una mercancía, entonces está asumiendo unas ciertas condiciones en cuanto a por qué y en qué proporciones se puede cambiar esa cosa, ¿no? Bueno, entonces decía, bueno, ya he introducido un nuevo término, en este caso ayudado por una observación que alguien me ha hecho, objetividad no física, objetividad no vinculada al ser físico material de las cosas, ¿no?
Pero he dicho de todos modos que lo iba a formular todo ello conjuntamente de otra manera. Bueno, quizá, a ver, ya que se ha introducido de antemano, o sea, antes de lo previsto, esto de la objetividad no física, quisiera que se viese que esto es lo que estamos descubriendo en todo el conjunto de la operación que estamos siguiendo. Es decir, estamos viendo que el asumir mercancía pues tiene unas determinadas exigencias. En esa operación de, digamos, construir la figura, cómo se puede construir la figura del sistema de las cosas en el que cualquier cosa se cambia contra el principio cualquier otra, cómo se construye eso, pues estamos descubriendo una serie de exigencias o de condiciones que tienen que cumplirse, que no dependen del albedrío de los intervinientes en el cambio, ¿no? Sino que tienen una cierta validez objetiva. O sea, estamos construyendo la figura, por lo tanto, construyendo ese sistema de todas las cosas, en que unas cosas se cambian, en el que en principio cualquier cosa se cambia por en principio cualquier otra, estamos construyendo ese sistema, por lo tanto estamos descubriendo ahí determinadas relaciones que tienen que funcionar, que tienen que valer para que la figura sea construible, para que no sea un triángulo que otro ángulo, ¿no? Al diseñar esa figura, lo que estamos haciendo es diseñar una cierta objetividad, unas ciertas cosas que tienen que cumplirse, condiciones que tienen que cumplirse, que no dependen del albedrío de los intervinientes, ¿no? Bueno, todo lo que estamos estudiando es de una objetividad, pero vamos a buscar una objetividad no física, ¿no? Una objetividad no física. Bueno, de momento no lo llevamos de ninguna manera, sino que simplemente decimos no es física, y entonces he dicho, voy a pasar a formular esto de otra manera. Esto quiere decir esas condiciones de coherencia de las que estaba hablando, voy a pasar a formularlas de otra manera, que nos va a ayudar a establecer otras conexiones, de otra manera que además es una manera clásica. Es decir, es una manera que tiene una historia en el pensamiento moderno, ¿no? Concretamente estoy pensando en este caso en algo que procede de ciertos autores ingleses de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX que no figuran generalmente en los libros de historia de la filosofía porque convencionalmente no se les considera filósofos, aunque algunos creamos que lo eran, ¿no? Pero que de hecho no figuran en las listas, por decirlo de algún modo, no figuran normalmente en los programas de historia de la filosofía, es eso que se llama la economía política clásica, ¿no? La economía política clásica, ciertos conceptos que emanan de ahí, ¿no? Sin embargo, sí tienen una presencia en la historia de la filosofía, puesto que fueron recogidos, por ejemplo, por Marx, ¿no? Y Marx sí que es un autor de los que están en la lista nuestra, ¿no? ¿De acuerdo? En la lista de, vamos, esa que tenéis en la red informática, ¿no? Entonces, debido a que estos conceptos sí fueron recogidos por Marx, porque de manera tiene una cierta presencia en la historia de la filosofía, presencia que probablemente tendrían que tener igual para poder explicar esto, ¿no? Aunque no nos pudiésemos valer del texto de Marx, pero es que además tenemos la suerte de que sí podemos valernos, porque recogió esa tradición, ¿no? Recogió esa tradición inglesa, en principio, ¿no? De la llamada economía política clásica, ¿no? Bueno, entonces, la versión esa clásica, recogida por Marx, de esto mismo que he dicho al final de la clase anterior y de lo que he insistido al comienzo de esta, o sea, de eso de que si X, la exigencia de una coherencia en la regla de los cambios, por tanto, de que si XA se puede cambiar por Y, por C, por RD, entonces también se tiene que poder cambiar Y por C, Y por RD, por C, por RD, etc., ¿no? ¿De acuerdo? Esa manera de expresar, esa manera clásica de expresarlo es la siguiente. Fijaos que en el fondo es lo mismo. Es la siguiente. Las diferentes expresiones de valor en el cambio de una misma mercancía, en este caso X, las diferentes expresiones de valor en el cambio de una misma mercancía son solo diferentes expresiones de algo que en el fondo es una sola y misma cosa inherente a esa mercancía. Es decir, que el valor de X
el valor de XA, en este caso el valor de mis naranjas hechas del otro día, el valor de XA, valor de en ese sistema de relaciones de cambio, el valor de XA es la misma cosa. De hecho, Marx dice la misma sustancia, justamente, sustancia que dice aquí simplemente algo que está por debajo de una pluralidad de modos de manifestación, ¿no? La misma cosa es la misma cosa, la misma sustancia, el valor de XA es la misma cosa, la misma sustancia, con independencia de que se lo exprese en B, en C, en D, en E, en O. O sea, el valor de XA es una misma cosa, una misma cantidad de algo, independientemente de que esa cantidad de algo aparezca bajo la figura de tal cantidad de folios, o bajo la de tal cantidad de pares de zapatos, o bajo la de tal cantidad de melones, ¿no? El valor de esa naranja que yo tengo es un mismo algo, una misma sustancia, independientemente de que esa sustancia aparezca representada en un caso por melones, en otro por pares de zapatos y en otro por zapatos, ¿no? Es una manera de decir, eso simplemente otra manera de decir eso, es que tiene que haber una coherencia en los cambios, es decir, que estos equivalentes de una misma mercancía tienen que a su vez ser equivalentes entre sí. Una manera de decir eso es que los equivalentes de una misma mercancía tienen que ser equivalentes entre sí, es decir, que los diversos equivalentes en cambio, diversas contrapartidas en el cambio de una misma mercancía, son simplemente diferentes expresiones de una misma, entre comillas, cosa. ¿Y por qué digo entre comillas cosa? Pues digo entre comillas cosa porque de lo anterior se sigue que no podrá ser una cosa física, material, real, ¿de acuerdo? De lo anterior se sigue que no podrá ser una cosa física, material o real, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, estos ID, Z, C, RD, todos los cuales expresan el valor de XA, o incluso el mismo XA, puesto que XA también es equivalente a sí mismo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entendido? O incluso el mismo XA, puesto que XA también es equivalente a sí mismo, trivialmente, ¿no? Son simplemente a los efectos del sistema de las mercancías, son simplemente diferentes modos de presencia de alguna misma cosa. Diferentes modos de presencia de alguna misma cosa. Hay un lo mismo que está una vez representado por XA, otra vez por IB, otra vez por ZC, otra vez por RD. Hay un lo mismo que está en un caso presente en la figura de XA, en otro en la figura de IB, en otro en la figura de ZC, en otro en la figura de RD. Hay un lo mismo que está presente en un momento en la figura de X kilos de naranjas, en otro momento en la figura de X miles de folios, en otro momento en la figura de... Hay un lo mismo. De lo hecho se sigue que lo mismo no puede ser ninguna magnitud física. ¿Por qué? Pues porque las magnitudes físicas son precisamente las que diferencian A de B, de C, de B, ¿no? ¿De acuerdo? Las magnitudes físicas son precisamente las que hacen diferentes unas cosas de otras. Mientras que eso mismo y único es justamente lo que tiene sustancia común, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene sustancia común. Por lo tanto, hay una especie de sustancia común, no física, no material o no real, como le queráis llamar, ¿de acuerdo? Repito, alguien diría social o histórica, pero como lo único que hemos deducido hasta aquí es que es distinta de las propiedades o las magnitudes físicas de las personas, de no física, no real, no material, ¿no? Y sin embargo objetiva, como hemos visto, ¿no? Sin embargo objetiva. ¿De acuerdo? Sin embargo objetiva. Pero una vez más hemos llegado al concepto de una objetividad no física. Ahora, bajo esa forma, bueno, pues hay algo común
algo que es lo mismo, tanto comparezca en la figura de XA como en la de IB, algo que es lo mismo, sea cual sea la figura cualitativa en la que aparezca, siempre y cuando se respeten las cantidades. Es decir, que si es para la cantidad de X de A, será la cantidad Y de B, y la cantidad de Z de B, y la cantidad de Z de B, ¿no? O sea, hay una, digamos, magnitud no física. Magnitud no física de la cual hay la misma cantidad en XA que en B, magnitud no física de la cual hay la misma cantidad vamos a ver, entonces, una misma sustancia, de hecho, emplear esa palabra como esta, misma sustancia, objetivamente, pero como una objetividad, no. Bueno, a esa tradición está vinculado, a esa tradición a la que me he referido, que procede de la economía política clásica inglesa y que va para Marx, a esa tradición está vinculado, bueno, también una especie de intento de definir más, incluso antes de seguir adelante, que por supuesto vamos a seguir adelante con la construcción de la figura esa, que será mucho más complicada de lo que hasta aquí hemos visto del sistema de las mercancías, ¿no? El sistema de las mercancías. Vamos a seguir adelante, pero antes de seguir adelante, siempre dejaremos indicado que en esa tradición a la que me he referido, hay también por parte de ellos, antes de seguir adelante en la construcción, porque también ahí hay, si se leen bien los hechos, ese intento de proceso de construcción de la figura que yo he definido como lo que estamos hablando desde aquí, ¿no? Pero hay también, antes de seguir adelante, un intento de como definir más de cerca esa sustancia común, que sería común a aquellas mercancías, a aquellas cantidades de determinadas y distintas mercancías que, por así decir, sin trampa, se intercambian unas con otras, ¿no? Se intercambian unas con otras. Intento de definir esto un poco mejor, ¿no? Y sí que me voy a referir un poco a ese intento, entre otras cosas porque encuentro que ese intento que sí se explica, a veces pues se explica con bastante frecuencia mal, ¿no? Bueno, lo cual es que es muy difícil explicarlo bien, ¿no? Pero en todo caso voy a procurar voy a procurar que se sepa por dónde van los tiros, con el fin de que si luego hay que hacer más referencias a ello, incluso discutiendo con otras posibles interpretaciones, pues sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Se produce en esa tradición que he dicho un intento de describir un poco más de cerca esa magnitud común, ¿no? Y para ello se recurre a la siguiente fórmula. Bueno, estamos hablando de las cosas en general, todas las cosas en principio son mercancías. Cosa en general es todo aquello de lo que podemos disponer en el modo y medida en el que podamos disponer, naturalmente en el modo y medida en que, puesto que las cosas son diferentes unas de otras, por lo tanto unas se prestan a unas cosas y otras se prestan a otras, por lo tanto precisamente en eso consiste que sean diferentes, ¿no? Pues, por ejemplo, no podemos disponer del sol para meterlo en el bolsillo, pero sí para tomar el sol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cosas, por lo tanto, es todo aquello de lo que podemos disponer en el modo y medida en el que de cada cosa podamos disponer y para aquello para lo que de cada cosa podamos disponer, ¿no? Es aquello con lo que tratamos, ¿no? Entonces, vamos a ver, el disponer de una cosa, sea en el modo que sea, por lo tanto, el que esa cosa esté, el que la haya, siempre implica una determinada mediación, una determinada actividad. Es decir, siempre hay que hacer algo para hacer disponible la cosa, ¿no? A veces tan poquito que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero algo sí. Por ejemplo, si
O a veces durante algún tiempo, pues en cierto modo nada, pero enseguida se ve que de todos modos algo sí hay que hacer para disponer de las cosas. Es casi cualquier respecto, por ejemplo, del aire que respiramos, ¿no? Evidentemente estos señores todavía veían dificultades a pesar de su propia teoría, para poder decir, bueno, qué actividad o qué mediación es la que tenemos que ejercer, o qué trabajo tenemos que desarrollar para poder disponer del aire que respiramos. Parece que es una cosa que está ahí, lo que la tenemos incluso en la nariz, ¿no? O sea, que no tenemos ni siquiera que acercarlo, ¿no? Bueno, y sabemos que eso no es verdad, o sea, que si no tomamos medidas nos quedamos sin aire, ¿no? Que sí que hay incluso que es un problema, incluso digamos, político global, ¿no? Eso de poder seguir teniendo aire para respirarlo, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna cosa, no hay ninguna cosa que no sea, aunque sea en un sentido amplísimo, un producto, es decir, algo tal que hay que ocuparse de tenerlo disponible, ¿no? Siempre hay alguna actividad mediadora, ¿no? Siempre hay alguna actividad mediadora para poder disponer de la cosa en cuestión. Siempre hay alguna actividad, digamos, productiva, aunque solo sea la de echar mano de la cosa y acercarla, pero siempre hay alguna actividad productiva, ¿no? Consiguientemente, todas las cosas son en una u otra medida y en una u otra manera, en un sentido muy amplio, productos. Todas las cosas son de un modo u otro producidas. Todas las cosas son de un modo u otro producidas, ¿no? Lo que pasa es que esta actividad mediadora, esta actividad de producción de la cosa, es una actividad con caracteres muy diversos, digamos, ¿no? Con caracteres muy diversos. Son actividades muy diferentes unas de otras. Incomparables, incluso si queréis decirlo así, unas con otras. Incomparables unas con otras. Actividades diversas para, digamos, poder tomar posesión o poder tener disponibles una u otra cosa. Bueno, entonces lo que nos dicen estos señores es que esa sustancia común, de alguna manera, a todas las cosas, esa sustancia común, tiene que ver con la reducción de esas diversas actividades mediadoras o productivas de una cosa y de otra y de otra y de otra, con la reducción de esas actividades productivas de cosas diversas a una medida común, con la reducción de esas diversas actividades productivas a una medida común, con el hecho de considerar toda la actividad productiva como si fuese la actividad productiva de, por decir, un solo operante, como si fuese la actividad productiva de un solo operante. Es decir, considerar, por ejemplo, mi actividad para procurarme esta o aquella cosa simplemente como una parte cuantitativa del conjunto de la actividad productiva en general existente. Vamos a ver, ¿y por qué dicen esto? O sea, apoyándose en qué dicen estos cosas. Apoyándose en qué dicen que lo que hacemos cuando intercambiamos las cosas y cuando por tanto damos por supuesta una sustancia común a ellas, como acabamos de ver, como sea una sustancia no física, etc. Lo que hacemos es, digamos, traducir las diversas actividades productivas en una sola actividad productiva global. ¿Por qué dicen esto? ¿En qué se basan para decirlo? En principio se basan en lo siguiente. Si yo, para producir, para poner en situación de disponible determinado conjunto de cosas, pongamos por caso, he tenido que dedicar 40 horas a eso, vamos a decir, eso en términos de horas, he tenido que dedicar a eso 40 horas. Tener algo, no diré que las naranjas del otro día, ¿no? Pero he tenido que emplear 40 horas para tener algo disponible, para tener algo cambiable por otras cosas. He tenido que emplear 40 horas. Y en ese emplear incluye no solamente las horas que yo directamente he empleado para producir esa cosa a partir de unas materias primas, no. También hay que sumar las horas que ha costado obtener las materias, a mí o a otros, obtener las materias primas, ¿no? ¿De acuerdo? Más la parte correspondiente de las horas que haya costado producir las herramientas o máquinas que yo he tenido que emplear y que se van desgastando, etcétera, ¿no? Sumando toda la cantidad de actividad productiva
productiva que de hecho pueda haber en que esa cosa ahora esté disponible y yo la pueda cambiar por otra. Sumando toda la actividad productiva que de hecho hay, resultan unos 40 horas, ¿no? Pero luego, cuando voy a cambiar esa cosa, en un sistema de mercancías, en un sistema en que cualquier cosa se cambie por cualquier otra, cuando voy a cambiar esa cosa, resulta que no consigo, no hay manera, aun con toda la libertad de cambio, no hay manera de que me den algo en lo que también haya 40 horas, sino que solamente me dan algo en lo que solo hay 20 horas. Si esto es lo que ocurre, si resulta que con toda la libertad en el cambio y pudiendo cambiar con quien quiera, etcétera, etcétera, sin embargo, encuentro que por 40 horas solo me dan 20 horas, entonces, evidentemente, ¿qué interpretación puedo dar de esto? La interpretación que puedo dar de esto es que esas 40 horas de trabajo, digamos así, o de actividad productiva que yo he llevado ahí, que yo he llevado al escenario de los cambios, esas 40 horas son 40 horas de trabajo mío, mío o de quien haya colaborado conmigo, pero no son computables como 40 horas de trabajo de cualquiera, sino solamente mío, es decir, en otras palabras, que yo habré sido más torpe que otros, ¿no? O mis colaboradores habrán sido más torpes que los de otros, por lo tanto yo habré sido más torpe en la elección de mis colaboradores, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Si esas 40 se me cambian solo por 20, ¿no? Esas 40 se me cambian solo por 20, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que las 40 son 40 en términos de actividad física mía, pero no en términos de validez en el sistema de las mercancías, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo he sido más torpe que otros, ¿no? He sido más torpe que otros, he, digamos, trabajado peor, he sido peor operario, o también hay otra posibilidad, claro, que haya sido más torpe, pero que haya sido más torpe, también puede ser que haya sido más torpe, también puede ser que haya sido más torpe, no en el modo de realizar esa actividad productiva, sino más torpe en otra cosa, que es que, por ejemplo, me haya dedicado a producir esa cosa en una medida, en una cantidad superior a la que se necesita, ¿no? Por lo tanto, haya producido algo que nadie necesita, nadie quiere, ¿no? Pero estamos en lo mismo, porque en ese caso quiere decir, en ese caso lo que pasa es que esas 40 horas son 40 horas mías, pero no son 40 horas de cualquiera, ¿no? ¿De acuerdo? Porque son 40 horas debido a mis limitaciones, a mi torpeza, a mi falta de adecuación al sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, que sean 40 y no 20 es problema mío particular y no de cualquiera, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí, son 40 horas de trabajo real mío, pero no 40 horas de trabajo de uno cualquiera en el sistema, no solamente mío. ¿Por qué? Porque, digamos, en término medio no se dedicarían 40 horas a eso. Las he dedicado yo porque he sido torpe o porque es una apuesta errónea, ¿no? Me he puesto, o bien, hoy me he puesto a producir algo con unos procedimientos que no eran aquellos que por término medio se pueden alcanzar, que eran inferiores, ¿no? O bien lo que pasa es que me he puesto a producir una cosa que en una medida o en una cantidad que no tenía salida, ¿no? Que no interesaba a nadie, ¿no? Por lo tanto, son 40 horas de trabajo mío, 40 horas de trabajo mío, pero no 40 horas de trabajo de cualquiera, ¿no? ¿Qué es lo que he pretendido explicar? No yo, sino estos señores a los que me he referido, incluido finalmente Marx, ¿no? ¿Qué es lo que pretendo explicar con esto? Pues que ¿cuánto vale una cosa? ¿Cuánto vale una cosa? Lo que hay es una consideración de cuánto es el trabajo, la actividad productiva que se ha dedicado a tener disponible esa cosa, pero no cuánto es realmente como actividad de ese actuante particular, de ese operario particular, ¿no? Sino cuánto de ello es válido como el trabajo que tendría que emplear cualquiera dentro del sistema, cualquiera dentro del sistema.
Es decir, digamos, ¿qué parte de la fuerza productiva global del sistema es la que yo he empleado para hacer qué trabajo he realizado de hecho yo, ¿no? Sino cuánto es ese trabajo en términos de parte de la fuerza productiva global, como parte de la fuerza productiva global del sistema. Un trabajo no mío, sino de cualquiera. No mío, sino de cualquiera. De tal manera que si yo he empleado más horas que las que por término de ellos son necesarias, ¿no? Es problema mío. Eso no forma parte de ese trabajo como trabajo de cualquiera, sino solamente como trabajo singular mío, ¿no? ¿De acuerdo? E incluso, si lo que pasa es que he dedicado unas horas a hacer algo en una cantidad mayor que la que se va a absorber, que la que interesa, que la que se necesita, ¿no? Pues también esas horas en exceso son horas exclusivamente mías, no forman parte del trabajo del conjunto del sistema. Lo que hay, dicen estos señores, lo que hay en esa noción de una sustancia común que hay que preside las relaciones de cambio es simplemente la valoración del trabajo individual de cada uno en términos de trabajo no individual de uno o de otro, sino de trabajo total del conjunto del sistema. Lo que hay en esa noción de una sustancia común es la valoración del trabajo de cada uno, no como trabajo de cada uno, sino como la parte que sea del trabajo total del conjunto del sistema. Por lo tanto, a veces se dice lo que hay como sustancia de las relaciones de valor es el trabajo, cuidado. Pero justamente no es el trabajo, porque no es lo que yo de hecho he trabajado, ¿no? Está claro, no es lo que eso es problema mío. Si a mí me ha costado 60 horas, pero que luego vale solo 20, es mi problema. ¿De acuerdo? O sea, no es el trabajo mío, sino la parte que ese trabajo vale del trabajo total del conjunto del sistema, ¿no? Bueno, se ha llamado clásicamente trabajo abstracto. Hay otra expresión que no la voy a introducir ahora porque podría organizar un poco de lío y ya estamos casi fuera de reloj, ¿no? Trabajo abstracto. Es más importante aquí el adjetivo que el sustantivo. Cuidado, es mucho más importante el adjetivo que el sustantivo, porque no es el trabajo, está claro, no es el trabajo, es lo que ese trabajo tiene de trabajo abstracto. Abstracto quiere decir no mío, sino de cualquiera, ¿no? ¿De acuerdo? No mío, sino qué parte representa del conjunto total del trabajo del sistema, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Trabajo abstracto, o sea, actividad productiva de la cosa abstracta, no la actividad que de hecho ha habido, sino la que se justifica por parte de cualquier miembro del sistema, no la que yo, en virtud de mis particulares limitaciones, haya tenido que poner, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Por eso no es el trabajo, cuidado, ¿no? Si habéis de trabajo abstracto, casi lo que quiere decir es que no es el trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? Esto rima evidentemente con lo de objetividad no física, ¿no? No, evidentemente si fuese el trabajo, entonces sería algo físico. ¿Está claro? O sea, el trabajo que a mí me ha costado, pues es mi esfuerzo físico y son las horas físicas que yo he tenido que dedicar a eso, ¿no? Si fuese el trabajo sería algo físico, sería una magnitud física. Y eso es lo que hemos dicho que no puede ser, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entendido? En cambio esa abstracción del trabajo no mío, sino la medida en que ese trabajo es computable como trabajo de uno cualquiera, esa abstracción, eso sí que ya no es nada físico, evidentemente. Eso no es nada físico. Eso no es el trabajo de nadie en concreto, no hay ninguna magnitud física observable. ¿De acuerdo? No hay ninguna magnitud física observable. Solamente el día que viene lo más grave, pero tenemos que ver en la clase siguiente. No es ninguna magnitud física observable. ¿Cómo se observa entonces?
Pues se observa a través de las relaciones de cambio entre las mercancías. Se observa en el sentido de que yo luego me encuentro con que lo que me dan no se corresponde con 40 horas sino con 20, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, bueno, entonces aquí nos quedamos, porque en el medio, evidentemente, como siempre, no nos quedamos en ninguna parte, o sea, estamos en mitad de una oración, tenemos que terminar la oración el próximo, ¿no? Entonces, hemos llegado a la noción esa de trabajo abstracto, actividad productiva en abstracto, ¿no? Y dijimos, esa actividad no es físicamente observable de ninguna manera, ¿no? Solamente se observa en las relaciones de cambio de las mercancías, que es lo que me dan a mí por esa cosa que producimos en esas horas, ¿no? El nombre de los ingleses, Sí, pues por ejemplo, el último de ellos y el más sabio es David o David Ricardo, así como la clase castellano, ¿no? Y antes puedes poner a la filosofía, ¿no? Repito, no solo el análisis sí figura un poco en la historia de la filosofía, pero no por eso, sino por otras cosas, precisamente. ¿De acuerdo? Esto sí es filosófico, pero de hecho no ha sido como tal, esa buena medida que aparece luego en Marx, ¿no?